Padre bueno, te damos las gracias por este día que tú nos has concedido, Señor, de vivir junto a ti, Señor, de Amén. saber lo que es vivir contigo, Señor, de tenerte en nuestras vidas, de recibir tu gracia, tu amor, tu consuelo todos los días, Señor, y esas abundancias, Señor, que el pastor nos ha enseñado que tú tienes para nosotros, Dios. Te pido que esta clase sea y que nos impacte el corazón, Señor, que tú bendigas al Amén. pastor, que tu Espíritu Santo hable a través de él, Señor, que tú pongas Amén. revelación también en su corazón y en el nuestro. Te pido que sus palabras sean claras y que nuestro entendimiento también, Señor, sea bueno, Señor, hacia las palabras de él. Te pido que te quedes con nosotros, que esté tu Espíritu Santo, Señor, porque de verdad que sin él, sin tu revelación es difícil y casi imposible poder entenderte, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Eileen. Vamos a la presentación de hoy. La abundancia de Dios en su pueblo, capítulo 8 de nuestro libro de prosperidad. Un tema por demás interesante porque va a trabajar muchos aspectos que seguramente tenemos guardado en la cabecita acerca de, de lo que Dios quiere realmente para su pueblo. Pero comencemos con nuestro texto para memorizar. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos quiera guiar? Yo me lo sé. ¿Lo digo? Dale, Ceci, adelante. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, sino que lo entregó para todos nosotros, sino... ¡Ay, me turbé! ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará así? ¿Cómo no nos Un dará poco de... también con él todas las cosas? Ok, muy Es bien, Ceci. Te faltó la última colita nomás, pero muy bien. la pregunta. Romanos, sí, pues. Romanos 8:32. Tremendo Es versículo, un, tremendo. es un versículo muy hermoso donde Pablo establece un hecho y después de ese hecho hace una pregunta que en realidad es sumamente pertinente. Porque la pregunta acerca de lo que Dios quiere para nosotros tiene todo que ver con la manera en que nosotros pensamos acerca de la prosperidad. Si nosotros creemos que Dios nos hizo para sufrir, es difícil que nos encaminemos hacia la prosperidad. Si creemos que Dios en realidad lo único que le interesa es nuestra alma, pero que nuestro cuerpo no sirve para nada, Ujú. es difícil que entonces veamos que la vida tiene algún valor o se puede disfrutar. Y aquí entonces este versículo nos dice que Dios demostró que quiere cosas buenas para nosotros. Y la máxima demostración es entregar a su propio Hijo. ¿Cómo entonces ponemos en duda que Él solo quiera cosas buenas para nosotros? Ahora bien, lo que Dios quiere para nosotros va a ser bueno y lo que nosotros creemos que son las cosas buenas que nosotros queremos puede ser diferente. Y por eso tenemos que alinearnos con el Señor. De eso se trata la clase de hoy. Y como introducción, decimos que cuando de renovar la mente se trata, y eso es lo que estudiamos en el capítulo anterior, especialmente en relación con la prosperidad bíblica, el tema de la abundancia de Dios es central. En otras palabras, necesitamos saber cómo es Dios, qué espera Él de nosotros, cómo quisiera Él que vivieran sus hijos. Si no sabemos esas cosas con certeza, haremos nuestras propias suposiciones. Inevitablemente, hermanos míos, vamos a hacer suposiciones. Tenemos cosas ya metidas en la cabecita, muchas de las cuales estarán influidas por los valores de nuestra cultura. De manera que hoy día tenemos que examinar qué es lo que nosotros hemos recibido a lo largo del tiempo desde nuestra temprana infancia acerca del cristianismo. Y les aseguro que hay mucho, desde eh, antagonismo hacia el cristianismo o una mirada muy positiva hacia el cristianismo, un cristianismo de tipo católico,
o también un cristianismo de tipo evangélico pentecostal, que es lo que más hay en nuestro país, y tantas otras versiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos que analizar hoy. Y un ejemplo que les pongo en el libro es este de la tradición cristiana occidental, donde el ideal monástico se estableció con firmeza desde los primeros siglos de nuestra era. ¿Saben por qué pasó esto? El tema es que el cristianismo, cuando comenzó a mezclarse con el Imperio Romano, ya las formas sencillas del cristianismo no eran adecuadas para las personas con dinero, las personas con posición. Entonces ya no era adecuado reunirse en una casa por ahí, ¿no es cierto?, media escondida, y que llegara un príncipe. Para ellos les parecía que eso era inapropiado. No podían bautizarse en cualquier río, en cualquier parte. No era adecuado tomar la cena con tanta sencillez. No era propio que una persona de dinero o de la política llegara sin sus guardaespaldas. Por lo tanto, tenía que haber espacio no solamente para la persona, sino para también un séquito. Todo eso hizo que el cristianismo comenzara a cambiar rápidamente. Las vestiduras de los ministros cambiaron, se comenzaron a construir lugares más apropiados. De hecho, los primeros lugares más apropiados fueron los templos paganos que se incautaron por el Estado y se transformaron casi de inmediato en templos cristianos. Y algunas veces hasta los sacerdotes paganos simplemente fueron bautizados y se colocaron a trabajar como nuevos sacerdotes o ministros cristianos. Todo eso pasó en el siglo IV y V. Y por lo tanto, muchos cristianos sinceros y reticentes de lo que estaba pasando se alejaron de eso. Y comenzó el ideal monástico. Primero que nada, el ideal ermitaño, donde la persona se retiraba a lugares desiertos, a cuevas, a partes donde trataba de vivir un cristianismo sencillo y en comunidades a veces, otras veces solos. Cuando se hizo en comunidades comenzaron a surgir los primeros monasterios, que al principio no tenían apoyo y por lo tanto era simplemente una comunidad viviendo donde podía. Pero posteriormente el Estado los empezó a reconocer y se empezaron a construir estos monasterios. Y para que esto funcionara dentro del paraguas de la iglesia, se comenzaron a establecer ciertas leyes, como por ejemplo que los monjes debían ser completamente pobres, no tener nada, todo era para la iglesia, y ellos daban no solamente sus posesiones materiales, sino también sus herencias, eh, y renunciaban a ellos heredar a sus hijos. Por lo tanto, comenzó a establecerse lentamente el ideal ya no solo monástico, sino también de celibato, para que todo lo que la persona fuera a heredar permaneciera en la iglesia y no se fuera a sus descendientes. Todo eso es parte de la historia de la iglesia, pero sin duda quedó metido en la mente, en el subconsciente colectivo de Occidente, que para ser un buen cristiano había que alejarse de los lujos, había que alejarse de la política, había que alejarse de la ciudad, vivir en pobreza y buscar la comunión con Dios y con algunos otros en santidad, pureza y absolutamente pobre. O sea, el ideal del monje descalzo, del monje que tenía una sola túnica en toda su vida, que vivía en lugares muy, muy precarios, pasando frío, generalmente pasando hambre, y eso era considerado ser un buen cristiano. ¿Me siguen? Entonces, quiera o no, eso está en la cabeza de todos nosotros. Cuando ustedes ven un pastor que viene con un auto lujoso, ustedes tienen ciertas dudas, estoy seguro, y empiezan a pensar, ¿y de dónde sacará tanta plata? ¿Cómo le va tan bien? ¿Tendrá un papá rico? ¿O se está quedando con la plata de la iglesia? ¿Por qué pasa esto? Cuando ustedes ven las riquezas en el Vaticano, más de alguna vez han escuchado decir deberían dar todas esas cosas y alimentar a los pobres. Y se acabaría el problema de la pobreza. ¿Por qué tienen tantas riquezas en el Vaticano? Y ojo que no lo estoy defendiendo, pero simplemente les estoy haciendo notar
que este ideal de la pobreza y del monasticismo está metido en nuestra mente, de una manera u otra. Jesús mismo se muestra como el ideal y se establece como una persona súper pobre, que era prácticamente un indigente, igual que todos sus seguidores. Y la verdad es que no era así. Por algo, por ejemplo, la túnica de Jesús fue sorteada entre los guardias el día de la crucifixión y no querían romperla porque era una túnica cara, sin costura. Ellos vivían, por supuesto, de las ofrendas, como es la manera que Dios estableció para sus ministros en toda la historia. Pero no necesariamente eso significaba vivir en la pobreza. Lo que pasa es que eran en cierto sentido, así como itinerantes, ¿no es cierto? No digo nómadas, pero sí lo que se conoce como los rabinos itinerantes y que no tenían un lugar fijo para enseñar. Por lo tanto, es obvio que tenían que andar con sus posesiones encima y vivían de eso en todas partes. Pero eso no significa, hermanos queridos, pobreza. No es sinónimo. Pero con el tiempo esto se dio vuelta completamente y si ustedes comparan hoy esto del evangelio y la prosperidad llega a ser un escándalo, al punto de que algunos ministros que fueron denunciados y están incluso algunos en la cárcel, tenían llaves de oro en las tinas de sus casas, aviones, helicópteros, todo tipo de automóviles, riquezas, anillos de oro, este, relojes enormes, Rolex de oro, o sea, cada cosa era una fortuna y se vanagloriaban de eso diciendo, miren lo que el Señor hace y cómo me prospera. Sí, a costa de las congregaciones. Lo mismo pasa hoy en el movimiento apostólico moderno, donde el Evangelio de la Prosperidad es un sine qua non. Bueno, dicho esto, a modo de resumen, le cedo un momento la palabra si alguien quiere decir o preguntar algo antes de que continuemos. ¿Alguien? Yo quería comentar algo que de repente me pongo a ver como documentales, no documentales, pero como cuando se revela la verdadera historia de no sé qué, cosas así. Entonces estaban hablando, era como un video igual serio, hablaba del ministerio de Sor Teresa de Calcuta y hablaba de, claro, ella se tenía esta imagen de mujer abnegada, pobre y todo lo demás, siendo que ella recibía muchas donaciones de muchas personas, porque fue una figura muy conocida alrededor del mundo, y, y se dice que con la plata que ella tenía podrían haber construido muchos hospitales, haber hecho muchas cosas para ayudar al pobre, pero este mismo concepto que comentaba el pastor de, no, que ser pobre es algo digno de, no de admirar, pero en el fondo es una virtud, no se usaban todos esos fondos, sino que iban más que todo a las arcas de la iglesia, digamos, del Vaticano, y no se ayudaba realmente a estas personas a salir de la pobreza. Entonces, eso quería comentar y me acordé de eso cuando estaba comentando por este concepto de que no, lo pobre en el fondo es signo de buen cristiano. Cosas Sí, así. Bueno, la aunque lo que corrupción y está, todas estas cosas aunque lo que estás diciendo más ratifica la corrupción del Vaticano que otra también. cosa, Bueno, porque la también. Sor Teresa aparentemente siempre mantuvo su modalidad de una mujer Mm, muy humilde, muy sin aspiraciones materiales. Y creo que eso en realidad es parte de nuestra creencia. Cuando un ministro de Dios en realidad se vuelve materialista y lo único que quiere es estar al nivel de los grandes empresarios y cosas así, algo le está pasando. Está adorando más a Mamón que al Señor Jesús y eso definitivamente es una contradicción. Pero solo quiero establecer que el ideal monástico y el ideal de la pobreza no son propiamente cristianos, sino es una deformación del cristianismo a través de la historia. Pero tampoco podemos pasar al otro extremo donde acumular riqueza es parte de la vida de la iglesia, ni de los integrantes, o sea, de los feligreses. ¿Ok?
Veamos algunos detalles más. Comencemos con esto. Lo que vamos a hacer ahora, que ustedes lo vieron en el libro, es esta especie como de demostración a través de algunos pasajes de que el Señor verdaderamente es un Dios de abundancia, en el sentido no de que Él sea un Dios rico, que cuando Dios dice que Él posee todo y es el creador de todo, eso va más allá del concepto de riqueza. Para Dios tener cosas no se puede medir porque Él lo tiene todo. Entonces, no es que le podemos decir, Dios, tú eras ayer más pobre que hoy. No, eso no tiene sentido para Dios. Por lo tanto, no es, al decir esto, no queremos hablar de las riquezas que Dios tiene, sino de la abundancia con que Dios piensa la vida humana y la creación. O sea, Dios no creó desiertos, Dios creó bosques, aves con miles de colores, Dios creó frutos, belleza, multitud de animales y al ser humano con capacidades extraordinarias. Entonces, eso es lo que nos dice acá, por ejemplo, en la creación, en los versículos 28 y 29 del capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Si uno no tuviera nada sobre qué señorear, no tendría sentido este mandato. El hecho de tener algo sobre qué señorear, o más bien dicho, administrar, significa que iba a haber mucha abundancia. Abundancia de peces, abundancia de aves, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Abundancia por todos lados. Es un cuadro muy evidente de abundancia en la creación y todo eso fue provisto por Dios y entregado al ser humano para administrarlo y para disfrutarlo. Las palabras señorear y sojuzgar apuntan precisamente al tema de administración. Entonces, este es el primer punto acá, que Dios provee en abundancia, pero la administración de lo que Dios nos provee va a tener efectos fundamentales, potentes en lo que será de nuestra vida posterior. ¿Qué es una mala administración? Pucha, tiene que ver con todas las áreas de la vida. Mala administración de la salud, mala administración de la manera en que dormimos, de los ejercicios que hacemos, mala administración en cuanto a los recursos. Todos tenemos recursos, inteligencias, dones, talentos. Mala administración de lo que tenemos de capital, sea poco o sea mucho. El capital se puede multiplicar si uno aplica inteligencia, ¿no es cierto? Mala administración de las emociones. Si nosotros somos más frágiles o más fuertes en relación con nuestra salud emocional, igual tenemos que administrarla. Tenemos que ser cuidadosos con a lo que nos exponemos y lo que permitimos que se anide en nuestro corazón. Entonces, la administración aquí tiene algo muy grande que decir. Pero lo primero que se establece es que Dios crea abundantemente. Después nos da una responsabilidad. Y sobre esa responsabilidad se debería multiplicar la abundancia original que Dios nos provee. Y de eso sacamos un principio. Parte de la experiencia de la abundancia de Dios pasará primero por la manera en que llevamos a cabo nuestra responsabilidad de administrar lo que se nos ha confiado. Así que, hermanos queridos, cuando uno está pasando por momentos de pobreza, y me imagino que a todos nos ha tocado alguna vez, no sé, lo primero que debemos preguntarnos es cómo estoy administrando lo que Dios me da. Por supuesto, puede ser una situación fortuita, una situación fuera de nuestro control, o incluso por culpa de otros, si alguien nos estafó. Pueden haber muchas cosas. Y sobre eso tenemos otros recursos que aplicar, como la oración, qué sé yo. Pero lo primero es preguntarnos qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. O estamos simplemente haciendo
como aquel que le dieron un talento y fue y lo escondió, lo enterró en un pañuelo, porque dijo, yo sé que tú pides más de lo que das. Entonces tuve miedo de ti. ¿Estamos haciendo eso con lo que tenemos? ¿Estamos descuidando lo que somos capaces de hacer sin entender que es nuestra responsabilidad administrarlo y multiplicarlo? Yo les ruego que ustedes pongan eso en el inicio de su libro, de este capítulo. Dios nos da responsabilidad de administrar y multiplicar lo que nos provee. Si no lo estás haciendo, estás siendo negligente con algo que es necesario hacer. La siguiente cosa que vemos acerca de lo que Dios provee de abundancia es el pacto abrahámico. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí vienen las promesas, haré de ti una nación. Primero que nada, era simplemente un hombre con una familia, nada más. Pero Dios le promete una nación. Segundo, te bendeciré. Tercero, te engrandeceré. Eso es, te haré famoso y engrandeceré tu nombre y serás bendición, no solamente para ti. Y esto es un mandato, aquí esto está en imperativo. Tú debes ser bendición para otros. Bendeciré, aquí está la protección. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, esto ya es una profecía incluso. O sea, esto que está acá tiene un tono de prosperidad extraordinario. No cabe duda que los judíos mantienen esta promesa, la mantienen muy viva porque ellos administran pensando, creyendo lo que Dios le prometió a su ancestro Abraham. Y los judíos tocan algo y lo multiplican, lo multiplican. Eso es parte de esta bendición. Entonces uno puede burlarse de los judíos o lo que ustedes quieran, pero la verdad es que si hay algo que permanece de la bendición original en ellos, es la capacidad de prosperar, de multiplicar. En el pacto que el Señor hizo con Abraham, también es muy evidente la abundancia prometida al patriarca. Menos de 10 años después, tanto Abraham como su sobrino Lot eran riquísimos, al punto que no podían estar juntos. Se les hacía chica la tierra para la cantidad de ganado que tenían. Dios hablaba en serio y lo demostró. Reacciones, mis hermanos. ¿Qué les dice esto respecto de su propia vida actualmente y de la iglesia en general? Yo creo que está muy claro desde Génesis, y ahora ya estamos con Abraham, pero está muy claro que la voluntad de Dios es que cada ser humano y especialmente cada hijo de Dios, cada nuevo nacido, por supuesto que está pactado en un nuevo pacto, tiene que asumir su responsabilidad primaria, que es de señorear bien en su vida, como decías tú, preocuparse de su salud, preocuparse de los bienes que no son míos, son por la gracia de Dios otorgados por Él para mi confort, para mi disfrute, pero que yo debo dar cuenta de ello. Entonces, para mí es algo re importante que todo creyente sepa que tiene una responsabilidad primaria que consiste justamente en asumir esa responsabilidad de ser administrador, corregente, ya del Señor, representante, también a través de ese acto, porque ese acto también es una forma de testificar, es una forma también que se puede usar para hasta evangelizar. Pareciera una paradoja, como contraproducente, pero no, hermano. ¿Ya? Yo creo en un Dios abundante y creo en un Dios que bendice, pero yo tengo que tomar muy en serio mi parte en esa área.
¿no? Como en tantas otras, ¿no? Yo creo que eso es Correcto, mi lo hermano. primero que a mí me toca y trato. No soy perfecto, nadie es perfecto, pero por lo menos tener una conciencia e intentarlo. Correcto. Y esto es importante entonces porque tal vez los cristianos en general, cuando vamos a la iglesia, entendemos que nos enseñan, tú tienes que evangelizar, tú tienes que venir y dar tu diezmo, tú tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Y uno dice, bueno, esa es la vida espiritual. Pero aquí le estamos agregando algo que es bien importante. Tú tienes que prosperar. O sea, el año que viene tú tienes que estar mejor que este año, no peor. ¿En qué sentido, pastor? En todos los sentidos. Emocionalmente, en salud física, en salud espiritual, en salud material, en relaciones, en todo. Todo es una prosperidad integral. Entonces, no estoy pensando en que el próximo año tienes que tener mejor trabajo y ganar mucho más. No, eso puede ser o puede ser que no, pero eso es variable, ¿no es cierto? Pero definitivamente tienes que ir en crecimiento integral. La pobreza no glorifica a Dios. La Mm, riqueza no necesariamente glorifica a Dios tampoco, pero el hecho de ser próspero. ¿Alguien puede ser realmente feliz en pobreza? Yo creo que solamente si lo elige, si elige así, por ejemplo, como Sor Teresa que está hablando Eileen, o alguno de estos monjes que escogieron apartarse de ciertas formas de vida, claro, ahí uno puede ser inmensamente feliz. Pero si unos hermanos tienen que sostener una familia, yo no creo que la pobreza sea algo que le dé honra a Dios, la pobreza material. Uno debe buscar mejorar en honradez, en buena lid, ¿no es cierto? Mejorar materialmente, así como mejora la salud, así como mejora tantas otras cosas. Entonces alguien diría, bueno, pero esto es optativo. No, yo no creo. Creo que es parte de la relación que Dios tiene para nosotros. Es lo que Él llama señorear bien. Por lo ujú. tanto, es nuestra obligación. ¿no? Pero esto de administrar también me llevó a pensar cuando leía el libro que yo tengo una administración y responsabilidad personal, pero también hay una administración que yo pensaba colectiva. También hay una administración a nivel país o diferentes cosas que nos pueden afectar nuestra propia administración. Entonces, también yo pensaba, claro, yo sé que tengo que orar y orar y ponerme a los pies del Señor con toda esta administración, porque si yo estoy cumpliendo con mi administración personal, y también me llevó a pensar en estos lugares donde está, por ejemplo, tenemos Cuba, tenemos Venezuela, donde la gente ha tenido que arrancar y afecta a su propia administración. Entonces, también es una cosa que está sucediendo a nivel de mundo que afecta nuestra propia administración. Correcto, Ceci. Lo que Sí, pasa es que tú tienes que tener cuidado de otra vez caer en la trampa de suscribir toda la prosperidad en términos materiales. El Estado puede quitarte todo la cosa material en un momento dado, pero no Ujú. puede quitarte tu espiritualidad la y tu salud emocional, absolutamente, ¿no sí. es Y cierto? pensaba eso Entonces, también, la espiritualidad no me la va a tocar nadie, pero sí afecta, por ejemplo, muchas veces el diario vivir de las personas, y aunque uno se mantenga firme. Y sin gracias a duda, Dios no se puede mantener firme en esa área. Y sin ve duda, Ceci, mucha gente claro. Y por eso es que tenemos que estar preparados para una persecución también. O sea, si a uno le toca vivir una persecución y pasar años en la cárcel, bueno, no vamos a hablar de prosperidad material, pero esperamos que la persona pueda mantener cierto nivel de prosperidad espiritual. Porque al final de cuentas, el versículo lema del libro nos dice, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, lo primero es el alma. El alma es lo que debe blindarse, debe estar siempre, siempre en la mejor condición de relación con Dios. Y por eso hemos hablado de la mente, del corazón, porque todo eso influye. Pero cuando hay paz y el Señor nos
invita a orar por nuestros gobernantes y orar por las personas a cargo de los gobiernos para que haya paz. Cuando hay paz, el cristiano debiera poder gozar de un ambiente de prosperidad material en un sentido promedio, hermano. No estoy hablando de riqueza, ¿no? Eso será para algunos, pero en un sentido de no vivir mendigo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es el nivel? Lo vamos a ver en un momento más, pero el nivel apropiado es ese que dice Efesios 4:27, ¿no es cierto? Tener lo suficiente y aún para compartir con el que padece necesidad. Eso es Amén. ser próspero, ¿ya? Aunque no te puedas dar un viaje a las Bahamas, aunque no puedas comprarte el auto del año, eso no es la prosperidad que Dios está pensando. La prosperidad es en el alma, después en el cuerpo, finalmente en lo material. ¿Y dónde? ¿Cuál es el nivel de lo material? Lo necesario, hasta para compartir. Entonces creo que hay situaciones donde los gobiernos claramente nos pueden hacer mucho daño. Si hay una guerra, por ejemplo, claramente va a haber una quebrazón en lo económico. Y podemos nosotros tener la conciencia de prepararnos para eso. Sí, los judíos, por ejemplo, son una maquinita de estar preparados para huir y estar en buenas condiciones donde vayan, ¿verdad? Y a lo mejor algo de eso tenemos que aprender. Los gentiles como que somos descuidados en eso, y sobre todo los latinoamericanos. Mm. Pero, eh, pero insisto, no caigan en la trampa de circunscribir el estar bien o mal en cuanto a prosperidad por el ámbito material. ¿Ya? El ámbito material sube y baja dependiendo de muchos factores, pero si el alma es próspera, lo material siempre va a estar un poco sobre el promedio. Sí, me Esa es recuerda la un promesa. poco, sí, lo que decía me recuerda a lo que dice Pablo en Filipenses. Dice, he aprendido como que sé tener necesidad, sé tener abundancia. Al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice al final. Entonces también no es como que no vayan a ver si vaya a haber situaciones difíciles que uno tenga que enfrentar, sino que el Señor también nos fortalece en esas circunstancias, po. Pero es fuerte que él lo diga también porque él fue Pablo, o sea, Pablo sí lo pasó mal y todo, pero que él diga, he aprendido a tener necesidad, como es fuerte. O sea, a mí cuando yo lo leí también me llamó la atención, entonces dije, bueno, si a él le espera, si a él le pasó, a cualquiera también le podría pasar. Es cierto, Eileen, tu deducción, pero por otro lado hay que tener en cuenta que Dios quiso poner un ejemplo con Pablo. Dios hizo algo especial con Pablo. Entonces no es tan sencillo que cada uno de nosotros nos comparemos con él. En el libro de los Hechos, cuando Pablo se convierte, Jesús claramente dice, yo le mostraré a este hombre por lo que hizo de perseguir a mi iglesia, yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Amén. Entonces, ese pasaje nos da la pauta de lo que él viviría como misionero y Pablo lo entendió y lo aceptó así. Y todo lo que él nos dice son enseñanzas válidas en términos de principio, pero no necesariamente en términos de imitación, porque su caso fue bastante especial. ¿Ok? Sin embargo, los principios que sacamos de eso, como por ejemplo lo que tú acabas de citar, sé tener abundancia y sé tener necesidad. Es decir, eso no cambia mi felicidad de la vida. ¿Por qué? Porque he aprendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece en todas las áreas. ¿Te fijas? Ese es un principio bíblico. Pero yo no pienso imitar a Pablo en estar cualquier cantidad de veces como un náufrago, que me han azotado no sé cuántas otras veces y que, bueno, ¿entiendes? Ah, no, pues. No, no, eso Eso no, ¿para es. qué? No es necesario. Si fuese necesario, el Señor nos dará la capacidad. Pero Claro. les insisto que el caso de Pablo fue especial. Mm. Aquí Hay tenemos que- otro aspecto u otro ejemplo de esto de la abundancia en los pactos. Vimos el primero en la creación y yo les insisto en que hay ahí una especie de pacto que en mi opinión es el pacto original, el pacto de base en que se apoya todo. Después vimos el pacto abrahámico y aquí tenemos el pacto mosaico. Y el pacto mosaico en el Salmo 81 tiene esta cosa particular donde hay una queja. El salmista
años después de que el pacto se hiciera, casi 1000 años después, se queja y dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Por supuesto, el salmista está escribiendo y está hablando en nombre de Dios. Si me hubiera oído, ¿qué habría pasado? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de las peñas les saciaría. O sea, hermano, le está diciendo, tú tienes gente que te hace daño. Si tú te hubieras mantenido, si te mantuvieras en las cláusulas del pacto, yo te prometo que me encargaré de tus enemigos, de las personas que quieren hacerte daño, de las personas que quieren estafarte, de esos peligros nocturnos que ni siquiera sabes, de los ladrones que tratan de entrar a tu casa. Yo me encargaré, dice el Señor. Esas son sus promesas. Y yo te sustentaré ¿con qué? Con las obras, no, con lo mejor del trigo y la miel. ¿Se dan cuenta? O sea, estar establecido en el pacto, si ustedes recuerdan los capítulos que vimos antes, estar establecido en el pacto tiene este tipo de promesas y por eso se queja el salmista. Este pueblo mío de Israel no se mantuvo establecido en el pacto. ¿Por qué? Por desobediencia, por falta de fe. No le creyeron. Por eso. Y por eso no pudieron degustar. Y entonces la gente saca algo que es muy delicado, saca conclusiones de las experiencias y también de la falta de experiencia. Entonces, cuando uno dice, o sea, uno lee esto, pero no lo experimenta, uno le echa la culpa a Dios. Son mentiras esto de la prosperidad, de la abundancia y de que Dios nos quiere tener bien. Son mentiras porque yo no lo he vivido. Pero uno tendría que preguntarle, ¿pero tú te has dado cuenta que Dios prometió estas cosas para los que se mantienen establecidos en el pacto? Y entonces, ¿qué es eso? Dirían. ¿Qué es un pacto? ¿Qué significa estar establecido en un pacto? ¿Cuál es mi pacto? Bueno, por esa ignorancia tal vez es que no logras experimentar todo lo que Dios ha dicho, pues. ¿Ve? Y por eso tuvimos una clase completa para hablar y entender qué es el pacto nuevo y cuáles son las promesas que hay allí. Entonces, hermanos míos, claro, Dios habla en serio, pero nos pide en serio también que administremos. Y lo primero que tenemos que administrar es saber, por lo menos, en qué pacto estamos y cuáles son las cláusulas. Mucho tiempo después de Abraham, Dios hizo un pacto con Israel por medio de Moisés. En ese pacto Dios multiplicó la promesa de prosperidad material, de salud y de protección contra sus enemigos. Hay 2 o 3 capítulos enteros de las bendiciones y las maldiciones. Sin embargo, el salmista se queja amargamente de la incapacidad del pueblo en relación con disfrutarlas. La razón por la cual Israel no pudo experimentar esas promesas fue, en resumidas cuentas, la desobediencia. Y la desobediencia no es otra cosa que la manifestación de la falta de fe, así como la obediencia es la manifestación de la fe. ¿Me siguen? Amén. Y así llegamos, por supuesto, ahora que algo que nos toca mucho más a nosotros directamente, a la época neotestamentaria. Uno se pregunta, bueno, pero Israel fue invitado a un pacto que tenía que ver con una tierra, por lo tanto las promesas de abundancia son mucho más evidentes, pero para nosotros que somos una iglesia dispersa en el mundo, ¿Dios tiene pensado abundancia también? Y es solo cosa de ver las promesas en la redención. Son extraordinarias. Mira Juan 3:16, este famosísimo versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira las dos promesas que aquí. No se pierda y que tenga vida eterna. Uno dice, bueno, son puras cosas espirituales. Hermanos, así comienza esto. Este es el inicio de entrar al pacto nuevo. Pero esto ya es abundantísimo, porque no se usó un carnerito o un corderito cualquiera, se usó la sangre del Hijo de Dios. En esto estaba pensando Pablo cuando escribió Romanos, el versículo que nos dijo la Ceci.
el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Se dan cuenta? En esto estaba pensando. La expresión más poderosa del amor es dar, y la actitud más poderosa del amor es el perdón. Entonces, eso es lo que está en la redención. Si no fuera porque Dios es abundante, no tendríamos el derecho de tener relación con Él. Mucho tiempo antes, un hombre como Isaías lo profetizó. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, amplio en perdonar, ¿no es cierto? Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué cosa más bella. Este pasaje afirma que Dios es amplio en perdonar. El costo para prodigarnos tan amplio perdón, Isaías ni siquiera se lo imaginaba, pero es de lo que habla Juan 3:16 y lo que habló después Romanos 8. Es el sacrificio de su propio Hijo. No podría habernos dado una demostración más poderosa de su generosidad, de su amor y de su amplitud al perdonar, sino por medio del sacrificio de su propio Hijo. Dios es abundante. Lo fue en el Antiguo Testamento con todos los pactos que allí se ven y lo sigue siendo y mucho más en el presente. Dios habla en serio. No te quiere ver pobre, enfermo, triste, melancólico, espiritualmente derrotado. No quiere eso Dios para ti. Él te quiere ver abundante, vino para darte vida y vida en abundancia. Amén. Si no llegamos a creer eso, es imposible en verdad aplicar los principios de la prosperidad. Porque vamos a tener en nuestra mente los resabios de la derrota, de nuestra herencia, de las cosas que hicieron contra nosotros, o del ideal de que el verdadero cristianismo no puede ser todo tan bueno, porque al final Dios nos hace un favor con la pobreza, la enfermedad y los problemas. Créanme que hay que cambiar la mente para ser prósperos. Quisiera que viéramos otra vez este pasaje que es nuestro lema de este capítulo, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Yo me imagino que después de lo que hemos visto, de los versículos anteriores, este versículo debe haber sonado diferente, ¿o no? Si ustedes ven lo que hizo en la creación, si vemos lo que hizo con Abraham, y lo cumplió, pues hermanos, si vemos lo que le prometió a Israel y el salmista se queja de la desobediencia de Israel porque si no, está seguro, Dios habría cumplido. Si vemos lo abundante que fue Dios al ofrecernos a su propio Hijo para rescatarnos, entonces uno lee esto y dice, wow, en verdad, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús, con su Hijo, todas las cosas? Si podemos estar completamente convencidos en nuestra mente de que esto es cierto, de que sí nos va a dar todas las cosas, entonces, hermanos, recién ahí podemos empezar a orar por prosperidad y a tomarla en serio. Prosperidad en el alma, en el cuerpo, en la mente, en lo material, en la salud, en todas las cosas. ¿Me entienden? Cuando realmente creemos este pasaje. Y si les cuesta creerlo, sigan revisando este capítulo una y otra vez. Vean los pasajes, véanlos en su contexto, hasta que de pronto como que cae la chaucha, como que nos cae la teja. Y uno dice, oh Dios mío, es así, es en serio. Para nosotros las palabras más comunes es poco, difícil. ¿No es cierto? O sea, ¿cuánto tienes? Poquito, aquí tengo unos pececitos y un poco de pan, pero ¿qué es esto, Señor, delante de esta multitud? Bueno, pero eso no te preocupes tú. Da tu ofrenda. ¿Ustedes notaron alguna vez que la multiplicación de los panes y los peces se hizo a partir de una ofrenda? Ese jovencito, ese niño, dio lo que tenía para almorzar.
Dios multiplicó una ofrenda. Si nadie hubiera dado esa ofrenda, tal vez Jesús simplemente no habría alimentado a esa multitud. Pero las mismas personas dijeron, pero esto es muy poco, es poquitito, no se puede, es muy difícil. Y Dios se ríe de esas palabras. Dios no piensa así. No creer que Dios sea abundante y que quiera abundancia para sus hijos es mirar en menos la redención. Es pensar que nos salvó así como por un cordero cualquiera. Nos rescató y nos hizo familia simplemente porque, no sé, pues no le quedó otra o le dio lástima o alguna cosa así. Es menospreciar el plan de Dios que fue profetizado por miles de años y que después se cumplió al pie de la letra en la encarnación y las enseñanzas y la muerte y la resurrección de Jesús. Y que después se fue al cielo el Señor y derramó el Espíritu Santo. O sea, todas son muestras de gran amor y abundancia. Por favor, hay que creerlo. Amén. Entonces, cuando pensamos así, empezamos a entender este título. El testimonio de la abundancia de su pueblo es la carta de presentación de Dios. Cuando Dios nos mandó al mundo, lo hizo para impactarlo, no para dar lástima. En otras palabras, la labor de evangelización en nuestra misión pasa por mostrar al resto de la humanidad algo mejor de lo que tienen. Evidentemente, el reino de Dios no es comida ni bebida, como dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, lo que va a impactar al mundo. No es que tengas yate, no es que tengas el último Mercedes-Benz. Eso lo tienen los ricachones, eso ya hay de sobra. Eso están, si tú vas a Dubái, vas a ver eso a cada rato. Hay mucha gente con eso. Pero lo que no hay es gente que viva justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con eso podemos impactar. Y además Dios promete, si tienes eso, tu alma es próspera y todas las cosas prosperarán en proporción. Nuestro impacto estará principalmente en el entusiasmo, la paz de vida, el poder divino que nos respalda, la unidad, la generosidad y misericordia con que se interactúa al interior de la familia de fe, en el amor en las relaciones, etcétera, etcétera. Pero también en tener provisión de salud y económica con la cual podamos incluso compartir con el que padece necesidad. Es la promesa de Efesios 4:28. Delante dije 4:27, me equivoqué. Es 4:28. El que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje. Eso significa que en Éfeso había gente en el cristianismo que estaba en esto, estaba hurtando. ¿En qué sentido? No lo sé, no lo especifica. A lo mejor eran simplemente personas corruptas, estafadores, falsearios, que alguna vez incluso pudieron haber participado en los cultos paganos. No lo tengo idea, estoy inventando. Pero el hecho de que Pablo lo menciona aquí significa que es una práctica que se conoció y que era parte de algunos que se convirtieron. Dice entonces, no hurte más, empiece a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y para qué? Mire, el para siempre indica propósito, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es el nivel promedio que les he dicho tantas veces. Esa es la promesa. Insisto, no te promete un Rolls Royce, no te promete un reloj Omega, pero sí te promete que vas a tener lo necesario para ti y tu familia y hasta para compartir con otros. Eso es prometido. En otras palabras, será un impacto producto de la prosperidad espiritual, emocional y material en el pueblo de Dios. No me malentienda. Dios no nos ha puesto a competir con el mundo para ver quién acumula más riquezas, pero tampoco para dar lástima, para ser menospreciados por ignorantes o por ser una carga para la sociedad en lugar de un aporte. Si a ti te invita un ricachón a su casa, a lo mejor tú vas a mirar todo lo que tiene
y puede en tu corazón sentir envidia. Eso es para que te mires a ti mismo y te trabajes y digas, yo aspiro a esto. Efesios 4:28. Si un ricachón te va a visitar a tu casa, entonces puede él pensar que estás en una casa humilde y insignificante para él. Sin embargo, lo que tú tienes para compartir, y de eso debes sentirte tranquilo, es mucho mayor. Le voy a compartir rápidamente un testimonio. Cuando yo estaba en Centroamérica estudiando, nos dieron un departamento que era muy, muy chiquitito, pero en verdad muy chiquitito. Nosotros decíamos que era baño-comedor, porque era prácticamente eso. O sea, había un baño y el comedor estaba ahí mismo, y la cama estaba ahí mismo, todo estaba ahí mismo. Y tenía un pequeño espacio para poner una mesita donde almorzábamos. Y en la iglesia donde me pusieron a trabajar, porque a los seminaristas nos asignaban iglesias, eh, conocí a una persona que era, en verdad, tenía muchísimo dinero, tenía una empresa de confección de ropas, etcétera. Y él siempre se vestía de punta en blanco y la verdad es que era un viejito muy simpático y le tomó mucho cariño a mi hija Tami y nos saludaba con mucho, mucho cariño. Y me acuerdo un día llegó un tremendo Mercedes-Benz a la iglesia, o sea, al seminario, último modelo, y yo decía, "Va, ¿quién vendrá?" Y venía él, y nos venía a ver a nosotros, porque nos traía una ofrenda, y esa ofrenda era que había ido a comprar para su casa, y lo mismo que compró para su casa, lo compró para nosotros. Compró café, compró carne, compró verduras, compró tantas cosas, hermanos míos, que nos alimentamos 3 familias. Tuvimos que dar la mayor parte de lo que él compró, porque si no se iba a echar a perder. Y después vino otro día y me dijo, hermano, ¿le gustó el café que le traje? Porque es de mis cafetales. Y yo lo tenía ahí, el café, no lo había hecho. Y le dije, es que hermano, estoy viendo a fin de mes, a lo mejor me puedo comprar una cafetera. Y entonces él me dijo, uy, disculpe, si lo he ofendido con esto. Y así que partió ahí mismo y me fue a comprar una cafetera. Y saben que un domingo, después del culto, lo invitamos a almorzar a la casa. Y ustedes entenderán que llegó él en su Mercedes-Benz y todo, y se sentó con nosotros en un espacio ínfimo, le era mucho más alto que yo, le llegaban las rodillas al cuello cuando estaba sentado, porque la silla era muy chica. Y nosotros teníamos el almuerzo que comíamos los domingos, que para nosotros era generalmente tallarines con salsa y una Coca-Cola. Ese era como el premio. Y él, cuando estaba terminando de almorzar, se puso a llorar y dijo, hermanos, este es un momento tan especial para mí, porque me recuerda a mis inicios, cuando yo subía a los trenes descalzo a vender pescado. Y de esa manera comencé. Y así llegué a formar toda mi empresa. Pero ahora mis hijos que son grandes se han quedado con la empresa y yo prácticamente les sobro. Pero ustedes me han tratado con tanto cariño y esta comida ha sido sencilla, pero con tanto cariño y el ambiente que tienen ustedes aquí es de tanta felicidad y regocijo que para mí este ha sido el mejor almuerzo que he tenido en mucho, mucho tiempo. Entonces, él era un hermano pero sin duda con mucho más recursos que nosotros. Pero lo que trato de mostrarles es que el impacto que uno puede hacer con poco, pero teniendo genuinamente la vida del Espíritu Santo, es mucho mayor que teniendo yate, Mercedes-Benz y vacaciones impresionantes y cosas así. Tomen en cuenta estas cosas, porque Dios habla en serio
Él quiere abundancia para su pueblo. Comienza en el alma y después, en algún momento, también llega a lo material. Este pasaje a mí me encanta. ¿Lo quisieras leer, Eileen? De Crónicas 9, 1 al 9. Ya pues, dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti, y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey de Salomón. ¿Pueden ustedes ver en este pasaje un cuadro de evangelismo? Porque eso es, primero, los dones que Dios derramó a Salomón, lo hicieron famoso. La gente quería venir a verlo desde lejos. Es la gloria de Dios manifestándose en las personas. Viene aquí una persona de lejos, viene incrédula, viene a probar, y cuando llega, encuentra mucho más, pero mucho más de lo que había imaginado. ¿Y qué hace? Bendice al varón de Dios, bendice a los siervos y sobre todo bendice a Dios mismo. Y finalmente, el mundo trae regalos. Lo que está en el versículo 9, dio al rey 120 talentos de oro. El mundo trae regalos al pueblo de Dios. Este es el cuadro de la prosperidad como forma de evangelismo. Uno podría decir, bueno, no todos vamos a ser como Salomón. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que atrajo a la mujer? ¿No fue la sabiduría de Salomón? ¿No está dicho en Santiago, por ejemplo, el que tiene falta de sabiduría, pídala? ¿No es algo que está como un don del Espíritu Santo? Palabra de sabiduría. O sea, hermanos queridos, aquí no hay nada especial. Aquí hay un hombre de fe dotado por Dios y que usa eso para Dios. Y finalmente, por supuesto, Dios le agregó todas las demás cosas, así que sí había mucho lujo. Tal vez no vamos a tener todo eso, pero al final la mujer quedó impresionada por lo que la sabiduría de Salomón estaba haciendo. Para mí es un cuadro precioso de evangelismo. Tal vez no va a ser el que siempre veamos. Y yo no quiero tener una iglesia donde hay lujos y escalinatas de mármol y llaves de oro y qué sé yo, y centros de filmación, ¿verdad? Y trajes Armani y la payasada. Si eso, hermanos míos, no tiene nada de particular. Pero el tema es que la gente cuando venga vea la presencia de Dios, la perciba, y a los siervos, a los ministros y a las ovejas que se reúnen, llenas del gozo del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? El reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el evangelismo más poderoso que existe.
Ese corre como fuego, impacta a la gente y la gente quiere venir a ver. Visto de esa manera, es nuestra responsabilidad prosperar. ¿No les parece? El pueblo de Dios, aquí un principio, representa su abundancia, es su carta de presentación. Gente penca que dice creer en Dios, significa que la gente piensa que Dios es penca. Nuestra pobreza, fracaso, enfermedad no atrae a las personas. Dios nos ha prometido abundancia y es nuestra responsabilidad experimentarla y administrarla correctamente como parte de nuestro testimonio. Insisto una vez más, si cuando digo esto solo se les vienen a su mente sacos de billetes, no están entendiendo lo que es la prosperidad. Pero si ustedes me dicen, estoy entendiendo que lo que tengo, cualquier cosa, tengo que multiplicarla, ahora estamos entendiendo. Si tienes una buena familia, tienes que mostrarlo. Si hay gozo en tu vida, tienes que mostrarlo y multiplicarlo. Si hay dinero en tu familia, tienes que usarlo bien, tienes que multiplicarlo y tienes que compartirlo. Esa es tu responsabilidad. El poder de una semilla. Yo creo que ustedes leyeron esto y no tengo mucho más que comentar. Para que quedara claro este poder, Jesús nos dio esta parábola maravillosa en Marcos 4 y también está en Mateo 13. Pero es un cuadro de prosperidad también. Pero no en todos la semilla hizo lo mismo. Sin embargo, la semilla era la misma. Así es que esto es un cuadro claro de que en algunos la semilla de la palabra va a producir una vida próspera, espiritual, emocional, materialmente, y en otros no. ¿Por qué? Porque las tierras son diferentes. La pregunta es, ¿la tierra es lo que tú eres o es lo que tú haces con la semilla? Esa es la gran pregunta y yo creo que muchos se han equivocado al predicar este pasaje, porque le hacen sentir a la gente, ¿tú eres buena tierra o eres mala tierra? Y no es lo que tú eres, hermano y hermana. Dios no piensa que tú seas una persona mala y que no tienes remedio. Dios dice que tú puedes hacer una buena decisión para ser una buena tierra, pero depende de ti. Es el tema de la administración. Hay una primera tierra que dice los de junto al camino, una segunda los sembrados en pedregales, una tercera los sembrados entre espinos y finalmente los que representan la buena tierra. Ustedes leyeron todo esto, así es que no quisiera tener que repetirlo todo y además de que sería redundante, pero sí me interesa el primero. ¿Por qué Satanás pudo robar en esa tierra? Porque no eran oidores perseverantes, no se alimentaban sistemáticamente de la palabra. Santiago llama oidores, pero no hacedores, a este tipo de personas. O sea, hermanos míos, y solamente voy a quedarme con eso. Es una decisión. La tierra no necesariamente era mala. Representa una tierra donde no va a dar semilla, claro. Y por eso lo pone como si fuera junto al camino, donde está endurecida, mala, pero es porque la persona ha tomado decisiones inadecuadas con su vida espiritual. Si las decisiones son correctas, todos podemos ser buena tierra. Todos podemos ser el nivel 4. Y en ese nivel 4, la semilla da abundantemente, mucho más de lo que uno sembró. Hay un dicho que me gustaría que anotaran y que va a estar más adelante en otro capítulo, pero aquí anótenlo también. Uno puede contar las semillas de una sandía, pero no sabe cuántas sandías saldrán de una semilla. Y ese es un dicho muy importante. O sea, la semilla tiene poder para hacer cosas grandiosas. Una sola, si se usa bien.
Conclusión, y después cerramos para conversar un rato. La abundancia de Dios está disponible para todos sus hijos, sin excepción. Nunca piense que usted no es uno de sus preferidos. Si así fuera, el sacrificio de Cristo no sería para usted. Todos los que han sido integrados a la familia de fe es porque Dios los miró, los amó, los escogió, los llamó. Alguien podría desanimarse o conformarse pensando, yo soy mala tierra, me hicieron de calidad mediocre y poco o nada se puede hacer para mejorar. Pero la tierra no es lo que somos, sino lo que hacemos con la semilla. Es nuestra elección en relación con la palabra que es sembrada en nuestra vida lo que define la calidad de la tierra que seremos y el fruto que daremos. Está dentro de las prerrogativas de nuestra libertad. ¿Cuánto decidimos oír la palabra? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Así como lo que decidimos creer y hacer. Se trata de nuestra libertad en relación con renovar la mente con la verdad de Dios o permitir que sea repletada con otras semillas. Tanto la semilla a la que le damos la bienvenida como el estado de la tierra es parte de nuestro señorío. Esa es nuestra parte. De la abundancia, o sea, de la cantidad de semillas, la cantidad de sandías que saldrán con una semilla, tanto por medios naturales como sobrenaturales, se encarga Dios. Hasta ahí, hermanos queridos, es la clase de hoy y les pregunto si tienen algo que comentar o alguna duda. Yo quería comentar una cosita, pastor. Dele, Pauli. Es que estaba leyendo hace unos poquitos días Eclesiastés 2 y una de las partes finales, a ver, dice en el Eclesiastés 2, versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Y habla de la vanidad, que significa también querer, querer más, querer eh, estar afligido por conseguir más cosas. Y como dice en la última parte, dice que me llama la atención, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. O sea, yo creo que en cierta forma uno ni siquiera tiene que hacer mucho. Dios da por el solo hecho de que uno le agrade, y obviamente para agradarle hay que hacer las cosas que Él nos dice, obedecer en el fondo. Ni No, Pauli, siquiera hay creo que que no estás viendo muy esmerarse. bien. Creo que no estás viendo muy bien el pasaje. Primero, estás leyéndolo con una perspectiva de mérito, hacer cosas para agradar a Dios. Y esto tanto de la abundancia como de nuestra relación con Dios nunca es por mérito, es por gracia. Dios se agrada de todos sus hijos. Pero el pasaje es un contraste entre aquel de quien Dios se agrada versus el pecador. Entonces el pecador es más claro. Del pecador Dios no se va a agradar, porque aunque lo ame, está lejos de Dios. Entonces, ¿quién es de quien Dios se agrada? Es el contrario de un pecador. ¿Y qué es el contrario de un pecador? Uno que le cree a Dios, uno que ha sido redimido por Dios. Entonces Dios es una promesa para todos los hijos de Dios. Lo que está diciendo ahí es que en vano se esfuerza tanto el que quiere Claro, enriquecer por sus propios medios, siendo un pecador, porque al final Dios le dará todo a sus hijos, a sus amados, a sus preferidos, a quienes le agrada. Y eso es una promesa que puede cumplirse en esta vida o en el futuro. Eso definitivamente sabemos que en el futuro todas las cosas que le pertenecen a Dios serán herencia de los hijos de Dios. Pero en esta vida
creo que eso que dice Eclesiastés tiene mucho que ver con decirle a la gente, en vano te esfuerzas tanto y te afliges por lograr por tus propios medios lo que le pertenece a Dios y se lo da por gracia al que Él quiere. ¿Me explico? Entonces, cuidado con meter conceptos del mundo. Si yo le obedezco a Dios, si yo hago todos sus mandamientos, entonces le agrado, entonces me va a dar las cosas. Tropezaste con No, no, no es lo que yo no es lo que yo pensaba en el fondo. Me alegro, pero es lo que dijiste. Ah, me expresé mal entonces. Pero es un lindo pasaje. Recuerden que está escrito por Salomón, es parte de la sabiduría de ese hombre y una sabiduría que al final es bien especial, ¿no? En Eclesiastés es una sabiduría como de un hombre ya viejo que viene de vuelta y que ha probado de todo y se ha dado cuenta de que no está ahí la felicidad. Finalmente ha sido en vano muchas de sus búsquedas. Pero bueno, no vamos a predicar de Eclesiastés en este minuto, pero gracias por traerlo a colación. ¿Alguien más quisiera agregar algo o preguntar algo? A mí lo que me llamó también la atención fue el hecho de la abundancia en la enfermedad, porque a veces también nos enfermamos muchísimo o vemos mucha gente enferma, pero también hay una abundancia de sanidad, de tomar esta sanidad que el Señor tiene para nosotros y a veces solamente estamos mirando la parte, el bolsillo y no esa parte que también es importantísima, estar sano y tener paz con todo, o sea, la paz no tiene precio y la enfermedad parte de esta abundancia. Amén, Ceci. Sin duda, Encontré hermoso eso. sin duda. Bueno, ese fue el capítulo 8 y creo que lo podemos dejar hasta aquí. Bendiciones. Gracias. Chao, Lo chao. Buenas estaremos noches. esperando. Buenas Chao. noches. Buenas Chao, noches. hermoso. Buenas noches.